paso hacia el sepulcro, rememorando tu pasión con fervor y penitencia. Has derramado tu sangre, entregando salvación, quedándote entre nosotros con tu gloriosa resurrección. Semana Santa al máximo. Bienvenidos a una nueva edición de Semana Santa al máximo para esta serie cuaresmal 2020 y nosotros continuamos en esta Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Exactamente, cuando se cumplen en este año, precisamente en el 2020, pues 50 años de haber sido elevada a Basílica de Nuestra Señora del Rosario, este templo de Santo Domingo como era conocido anteriormente. Por eso es que decidimos pues realizar esta serie de programas desde este maravilloso lugar con un gran recorrido, tanto su convento, su atrio y por supuesto su templo en sus distintas capillas, sobre todo la del Señor Sepultado, bellísima capilla, su capilla antigua que visitamos, de Jesús de la Buena Muerte, y por supuesto también la de Nuestra Señora de Soledad, de este templo dominico, ya a las puertas de un segundo domingo de Cuaresma, Willy. Así es, Luis, y en esta edición recorreremos pues esos cortejos procesionales del primer domingo de Cuaresma, tanto en la ciudad capital como en la antigua Guatemala, también en la ciudad de Misco. Pero vamos a iniciar esta edición del programa con nuestro segmento, un episodio más del documental Imágenes de la Pasión. Veamos. De la Pasión. Según el profesor Juan Alberto Sandoval, es difícil fechar con exactitud la corriente artística de las diferentes imágenes con mayor veneración en Guatemala. Sin embargo, son las piezas artísticas del barroco las que predominan. No tenemos en Guatemala ninguna evidencia de una imagen manierista o renacentista como tal, porque las imágenes que se conservan actualmente en Guatemala a partir de la gran depredación humana y de los contextos naturales en los que a través de sismos y otros acontecimientos naturales se ha perdido una gran parte del patrimonio, nos permiten únicamente ubicar esculturas y pinturas que reflejan primero un gran concepto naturalista, muy cercanos a los modelos sufrientes en las jornadas de la primitiva evangelización, en donde se muestra un Cristo que se identifica con el pueblo derramando su sangre, pero muy cercano a la realidad. A pesar de que las esculturas van a tener distintas características, que es muy fácil encontrar las características de un Cristo manierista en Guatemala, por ejemplo, la imagen del Señor de Esquipulas, que es de la segunda mitad del siglo XVI y que no presenta elementos barrocos, sino que una transición entre un estilo y otro, van a dar paso a otros Cristos, alcanzando su máximo esplendor entre el final del siglo XVIII y el siglo XIX, en la que el arte va a llenar una función distinta entre un pueblo que sigue siendo barroco, porque los guatemaltecos seguimos siendo complejos. Al mediar el siglo XVII, el estilo barroco empieza a llegar a Guatemala, mientras que en México ya se encuentra avanzado. Lo mismo, por supuesto, en España.
El barroco llega a Guatemala a través de los grabados, de la misma manera que llegó el Renacimiento y el manierismo. Pero el barroco lo vamos a ver en arquitectura, iniciándose muy tímidamente en la Catedral de la ciudad de Santiago y muy soberbiamente en San Francisco, obra del mismo autor, don José de Porres. El barroco, que es la representación de un drama de momento, una forma también de reproducir el sistema de ideas a través de contar una historia, a través de una imagen que se va a mover a través de altares y a través de autos sacramentales en la calle. Por eso es que esta perfección que busca el Señor de la Merced. Pero esto todavía sigue evolucionando hacia otro movimiento que se llama ultrabarroco, que es mucho más exacto, más dramático y más enfatizado hacia lo que podríamos llamar, afinar un poco más el teatralismo. Debemos partir de la premisa que cuando las obras de arte escultórico o pictórico eran realizadas, no había conciencia de una periodización. Estos conceptos van a ser creados posteriormente cuando el arte puede historizarse. En aquel momento el arte suplía una necesidad, de tal manera que llenaba una función no solo mediática, sino que también de incorporación. Y es así como, de alguna manera, el barroco va a ser una reacción que va a tener como fundamento la transición de aquellos momentos cuando en Europa, por ejemplo, va a abandonarse todos los conceptos que tienen que ver con el Renacimiento. Del Renacimiento va a surgir el manierismo y cómo los artistas van a tratar de imitar a los grandes maestros del Renacimiento y del manierismo para dar lugar a un arte que tenía que ver mucho con la naturaleza y que también estaba vinculado a una teatralidad. Una imagen teatral por excelencia es la del Señor de Cristo de la Penitencia, de la Recolección de la Nueva Guatemala, pero una cuestión muy interesante. En Jesús de la Merced de Mateo de Zúñiga estamos hablando de una cofradía de españoles nacidos en el reino, y acá estamos hablando de una imagen hecha por un escultor indio, vecino del barrio de San Francisco, y todo esto muy bien documentado de una manera magistral por el investigador Mario Vico Calderón, en donde pues él, a través de la observación de los datos y de la documentación, que esa es otra cuestión muy importante, y entonces logra asociarla con otra imagen impresionante del ultrabarroco de Guatemala, como es el Señor de la Columna del Templo del Calvario. Entonces ahí ya vemos otro juego totalmente diferente. En un Cristo de la Penitencia, para que poder crucificarse, que está como la imagen del Señor sepultado, pero que cobra vida el Viernes Santo hasta llegar a la ceremonia del enterramiento de Cristo. Y a eso nos permite, a través de esta comparación analógica que hace Vico Calderón, ligarlo al Señor de la Columna del Calvario. Sin lugar a dudas que cada día que pasa pues se hace más importante y más especial este documental realizado para esta cuaresma del año 2020, Imágenes de la Pasión, a cargo de nuestros buenos amigos, el licenciado Álvarez Arévalo, el doctor Fernando Urquizú y el profesor Juan Alberto Sandoval. Momento del segmento más especial de nuestro programa, donde reflexionaremos acerca del Evangelio del quinto domingo de cuaresma en Palabra de Dios, a cargo del padre Eric Alvarado. Palabra de Dios. Hola queridos hermanos y hermanas, estamos nuevamente en este segmento Palabra de Dios, en el que meditamos el Evangelio que la Sagrada Liturgia nos va regalando para cada domingo del tiempo de Cuaresma. Y hoy meditaremos en el segundo domingo de Cuaresma, que como les dije la semana pasada, es un evangelio que se repite en los 3 ciclos. El día de hoy nos encontramos con el evangelio de la transfiguración del Señor. El Señor que toma a 3 de sus discípulos y sube al monte Tabor para
manifestarse como es, como Dios. Y ahí delante de ellos se transfigura. Nos dice el Evangelio de hoy que sus vestidos se vuelven blancos y que aparece a su lado Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Y aquellos 3 discípulos tienen un encuentro maravilloso con quien verdaderamente es Dios, transfigurado como Dios, manifestado como Dios. Y entonces escucharemos a Pedro que nos dice, que le dice a Jesús: hagamos 3 chozas y quedémonos aquí, porque esto es extraordinario. El Evangelio de hoy tiene una, llamémoslo así, como un toque de lo que viviremos en la Pascua. Es como un pequeño regalo que el Señor nos da de todo lo que viviremos en la Pascua eterna cuando estemos glorificados con Él. Lo que Pedro degustó y le gustó tanto, nosotros lo viviremos eternamente con Él. Y entonces el Señor hoy se transfigura para que nosotros nos configuremos con Él. Pedro quería quedarse ahí, pero Jesús dice: aún no es el tiempo, tenemos que bajar y transformar el mundo. ¿Y cuál es la manera en que nosotros en esta Cuaresma estamos invitados a transformar el mundo? Configurándonos con Jesús, tomando su figura, siendo como Él. Él se transfigura para que nosotros nos configuremos con Él. ¿Y cuál es la figura que nosotros debemos de tomar? Pues la de Él. Actuar como Él, vivir como Él, hablar como Él, ser como Él, ser agentes de transformación para los demás, manifestar el cielo, manifestar el reino de Dios en la tierra. Eso estamos llamados a vivir todos los cristianos. Recordemos que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo de descubrir qué estoy haciendo mal y entonces hacer el propósito firme de poder cambiarlo. Y por eso nuestras parroquias en todos estos días están haciendo las penitenciales, aquellos grandes momentos de reconciliación con el Señor, porque la Cuaresma es para eso, para hacer un alto en nuestra vida y decir: cuánto me he configurado yo con el Señor. Cuando los demás me ven a mí, ven a Jesús, sienten el reino de Dios, viven el reino de Dios con su amor, su justicia, su verdad y su paz, o definitivamente no. Entonces la Cuaresma nos invita a eso, a hacer un alto en nuestra vida, a acercarnos al sacramento de la reconciliación, a hacer un propósito firme de enmienda, de transformación. Y el modelo es Jesús, configurarnos con Él, tomar su medida, su altura, sus actitudes, tener un corazón misericordioso como el de Él, para que podamos nosotros hacer ya presente la Pascua en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, hoy es un día importante para hacer un examen de conciencia real de nuestro ser cristiano y pedirle al Señor que nos configure con Él, que nos lleve también al Tabor y que nos manifieste quien verdaderamente es, para que nosotros como Pedro anhelemos estar con Él. Que la transfiguración del Señor sea siempre un medio por el cual nosotros busquemos ser otros Cristos en medio del mundo. Síguenos en nuestras redes sociales. Semana Santa al máximo. Ya volvemos.